Bien, si bien hemos debatido este tema entre nosotros largamente en varios foros de debate en los cuales estamos participando en conjunto, efectivamente el concepto de liderazgo es un concepto distinto del concepto de jefe, conductor, gerente, el que tú quieras, digamos. Y acá cabe hacer una distinción teórica que me parece que es la llave de la comprensión del tema y que es la distinción entre función y rol. Si uno puede profundizar en la distinción entre función y rol, que voy a tratar ahora de precisar un poco, tal vez se encuentre un poco confundido porque su conocimiento cotidiano y su conocimiento académico va a ser distinto, va a ser disruptivo con respecto a lo que uno lleva puesto como traje de conocimiento y formaría parte de esos cajoncitos que mencionaba hoy Fabián Shulansky, que uno debiera tener disponibilidad mental para poder abrir y cambiar estos conceptos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que lo que es una función es lo que está prescripto organizacionalmente. O sea, un puesto de jefatura, tu puesto de profesor, en este caso mi puesto de expositor y el de los que me han precedido y el de los que vendrán después, es el TEC de Monterrey el que te ha puesto en el lugar donde tú estás y el que nos ha puesto a nosotros en el lugar que nosotros estamos. La función responde a la pregunta, ¿qué soy en el raviolito del organigrama de nuestra organización? ¿Qué soy? ¿Qué puesto ocupo? En tanto, el concepto de rol responde a la pregunta, ¿cómo lo hago? Y estas dos cosas pueden ser absolutamente distintas. Yo puedo ser un jefe y no liderar para nada al equipo, digamos, y tener una forma de liderazgo muy respetuoso del surgimiento de otros liderazgos en la organización. De tal forma que decimos que la función es lo que está instituido organizacionalmente y el rol está relacionado con lo que yo puedo hacer y con lo que el resto del equipo me deja hacer. ¿Se entiende esto? O sea que si en determinada situación de conflicto alguien dice, vamos para el norte, y el resto de la gente dice, no, vamos para el sur, no hay una situación de liderazgo, aunque la persona que diga vamos para el norte sea el gerente o el presidente de la República y tenga tal función y tenga una atribución. Sin embargo, en la dinámica del equipo, en la dinámica interna de esa organización, nadie está pensando quién es el líder. El liderazgo está siempre, como otros roles en cualquier equipo. Lo que pasa es que la bibliografía le da un excesivo reporte y una excesiva preponderancia al concepto de liderazgo. De tal forma que si podemos separar el concepto de función y rol, y voy a tratar de seguir haciéndolo en el resto de la exposición, yo podré ser un excelente expositor, tal vez, y no necesariamente un líder mientras estoy trabajando. De hecho, tendríamos que analizar y hasta poder polemizar acerca de si es posible capacitar a un líder, cuando estamos diciendo que el liderazgo no solo depende de mí, sino de los otros, y a la vez, si es posible o no capacitar a un directivo, donde la respuesta es mucho más fácil y concreta. Bien. Ahorita que decías esto, Héctor, surge la pregunta, ¿necesitamos líderes? ¿Un equipo de trabajo para que sea verdaderamente eficaz necesita de este rol, que alguien ejerza el rol de liderazgo? Esto independientemente de las funciones que formalmente tenga el equipo. ¿Qué nos puedes decir a eso, Héctor?
Me parece que la pregunta de alguna manera rebota en este concepto de si necesitamos líderes, ¿no? Esto implica, desde una perspectiva social, ya no en los equipos de trabajo, la idea que haya alguien que nos guíe y que sea el anclaje a nuestras propias angustias y necesidades. Esto a veces en las masas es hasta razonable desde una perspectiva y peligroso desde otra. No hay que olvidar que el concepto de liderazgo es un concepto que tiene dos valencias. En las preguntas que me has hecho hasta ahora, el concepto de liderazgo tiene una valencia solamente positiva, pero también podríamos considerar el fenómeno del liderazgo desde una perspectiva absolutamente negativa. Ha habido líderes que han llevado a la gente a la muerte o al suicidio colectivo. Seguramente para aquellas personas que se estaban suicidando, si uno les preguntara, contestarían: estoy siguiendo a mi líder. Pero para los que somos observadores externos, que vemos a la gente entrando al mar a suicidarse, estamos pensando que este fenómeno es un fenómeno de liderazgo negativo en cuanto atenta contra la vida de las personas. Así que el concepto de liderazgo vuelve a ser, desde esta perspectiva, de una vasta complejidad y ambigüedad, ¿no? Tendríamos que ir precisando en cada caso de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo y poder entender que hay un liderazgo positivo y hay un liderazgo negativo. A la segunda parte de tu pregunta, que es muy interesante, y es si es válido pensar en la necesidad de un líder en los equipos, yo suelo responder a esto, que esto como las brujas, los líderes están, que las hay. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, pero las hay como hay otros roles. Y esto es independiente de que alguien quiera hacerlo o no. En la dinámica del equipo, todos podemos ser líderes según cada situación. De pronto alguien sabe mucho de un tema y lidera al resto del equipo por su conocimiento, si el resto del equipo lo acepta. Pero si el resto del equipo no lo acepta, no lo liderará aunque sea un experto en el tema. De la misma forma que hay otros roles, invito a que lean material sobre la teoría de los roles, no es el único rol el de liderazgo. Tenemos el rol del iniciador, del inquiridor de opiniones, del chivo emisario, del cuestionador, del componedor, etcétera. Lo que pasa es que vende más el concepto de liderazgo. Entonces, líderes va a haber siempre, y es muy difícil estar atento a ver qué fenómenos de liderazgo se dan en la interacción del equipo. Tal vez un factor adicional que podríamos agregar a esto es qué pasa cuando alguien se constituye en forma estereotipada en el líder del equipo. Bueno, cuando esto pasa, a veces suele suceder que el equipo se empobrece. También me parece que tendría que venir una pregunta de qué es lo que estamos considerando como equipo de trabajo, porque también es un concepto que es polisémico, se presta a muchas interpretaciones y tal vez nuestra escucha pueda interpretar, así como interpreta el concepto de liderazgo de muchas maneras, pueda entender el concepto de equipos de otras. Para cerrar con esta pregunta, quiero decirte que no hay muchas investigaciones sobre el liderazgo y sí hay mucha gente que escribe cosas distintas sobre el liderazgo que no se apoyan en investigaciones. Y las investigaciones que hay suelen, interrogarse sobre el concepto de liderazgo, pero cuando uno las compara entre sí, entienden distintas cosas del concepto de liderazgo. Por lo tanto, no son comparables entre sí, aunque la bibliografía sí lo haga. Metiste ahí una variable interesante. Ahorita volvemos con ese concepto de liderazgo, que como dices tú es polisémico. En cuanto a equipos de trabajo y grupos, ¿estableces tú o ves tú alguna serie de características que diferencien claramente a un mero grupo de un equipo de trabajo?
Bueno, la pregunta es interesante y como siempre